Hola amigos, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un esquema más de reacciones orgánicas. Ya resolvemos un ejercicio, les dejo el link en la descripción de este video para que vean un esquema donde se presentaron algunas reacciones y algunos tips para resolver este tipo de ejercicios que son muy comunes en los libros de química orgánica y también que son muy comunes entre los profesores que imparten esta asignatura. Entonces vamos a resolver un esquema más y son unas cuantas reacciones distintas al esquema uno. De hecho, en el siguiente ejercicio también veremos reacciones nuevas para que vayamos poniendo en práctica cada vez más reacciones. Es importante que sepan que en este video no voy a describir como tal cada una de las reacciones a fondo, tampoco veremos mecanismos de reacción ni nada por el estilo, simplemente veremos cómo se realizan este tipo de esquemas. Yo teniendo por entendido que ustedes ya saben algo sobre estas reacciones y ya nada más en este ejercicio veremos cómo se pone en práctica para resolver estos esquemas. En estos esquemas muchas veces se da la fórmula molecular del compuesto que nos ayuda a comprobar lo que nosotros pudiéramos conocer sobre la reacción que está expresada. Entonces, les había dicho en el video anterior que partimos del compuesto del cual dispongamos mayor información y normalmente el que tiene la mayor información es el compuesto donde viene escrita su fórmula taquigráfica. En este caso la única forma taquigráfica que viene escrita es la de este alqueno, un alqueno con el doble enlace en posición exo a este ciclopentano y es del único del que tenemos la fórmula taquigráfica, por lo tanto podemos empezar a escribir productos de reacción. Tenemos fórmulas moleculares, como les decía, que nos ayudarán a comprobar que el producto que nosotros escribamos es el correcto en cada caso. Entonces empezamos, por supuesto, por la reacción que para nosotros se nos haga más fácil y si no, pues ya la que se vea menos difícil o la que sea, ¿no? Si es que nosotros conociéramos todas las reacciones y esto para que nosotros podamos ir cada vez avanzando más en el esquema y si esto por ejemplo fuera un examen pues tuviéramos la mayor cantidad de respuestas correctas. Suponiendo que la reacción que para ustedes es más fácil es esta que viene con la flecha inclinada, pues entonces tendríamos que a un alqueno que no es simétrico en cuanto a los carbonos que forman el doble enlace, y me refiero a que sean primarios, secundarios o terciarios, porque uno de sus carbonos es secundario, que es este que estoy señalando. Un carbono secundario, recuerden que es aquel que está unido a dos carbonos, y el de abajito es un carbono terciario, está unido a tres carbonos, por lo tanto uno es secundario, el otro es terciario, y no es lo mismo cuando nosotros le apliquemos, por ejemplo, una reacción de adición. Si esta reacción tiene una regioquímica específica, pues tenemos que cumplirla, si es a Markovnikov o si es una posición anti-Markovnikov. En este caso, agregar HCl, cloruro de hidrógeno, en peróxido de hidrógeno, a un alqueno hace que se halogene, o mejor dicho, que se hidrohalogene, pero siguiendo la regla de Markovnikov. Y en ese caso, perdón, la regla de anti-Markovnikov. Y en ese caso, el cloro del HCl se va a ir al carbono menos sustituido, es decir, a este que estoy señalando, para que nos quede un compuesto que va a tener la siguiente estructura taquigráfica. Allí dibujamos al ciclopentano, el metil que tiene por ahí dibujado, y dibujamos por acá estos dos carbonos que están por acá, y ya no va a tener el doble enlace porque estamos adicionando HCl a donde se va a ir el, el hidrógeno al carbono más sustituido y el cloro se va a ir al carbono menos sustituido, el hidrógeno al más sustituido, el carbono al menos sustituido. ¿Por qué? Porque estamos usando peróxido. Si nosotros en vez de peróxido hubiéramos usado como disolvente éter, entonces el compuesto sí seguiría una regioquímica Markovnikov y el cloro se hubiera ido al carbono más sustituido, como normalmente nosotros hacemos las reacciones. Este no es el caso, estamos usando HCl en peróxido, por lo tanto el cloro se va al carbono menos sustituido. Vemos que la fórmula cumple con esta estructura taquigráfica C8H15Cl, que nos sugiere un grado de insaturación que corresponde al ciclo. Para saber más sobre grados de insaturación, vean el video aquí en el canal donde les explico cómo calcular grados de insaturación, porque realmente son útiles cuando nosotros tenemos pues este tipo de esquemas y otro tipo de ejercicios también. Cumple con la fórmula, entonces bien. ¿Qué otro podemos hacer? Por ejemplo, el de acá, la flecha ascendente. Es casi lo mismo que el caso de acá, pero
tenemos una adición que no es de un hidrácido, sino de borano tetrahidrofurano, que a esta primera etapa se le conoce como hidroboración, y después tenemos una oxidación con peróxido de hidrógeno medio básico para hacer una reacción general que se llama hidroboración oxidación de alquenos, que si ustedes recuerdan nos lleva a la formación de un alcohol, pero que tiene una regioquímica también característica, que es una regioquímica anti-Markovnikov. De estos dos carbonos el más sustituido es el de abajo, el terciario, y en este caso el OH no se va a añadir a ese carbono terciario, sino al secundario, al menos sustituido, porque estamos utilizando esta reacción hidroboración-oxidación. Si ustedes analizan el mecanismo de esta reacción, lo pueden checar en algún libro de orgánica, van a ver por qué es que la reacción se da con regioquímica anti-Markovnikov, y todo tiene que ver, por ejemplo, con la adición del borano a este mismo carbono, al carbono menos impedido, estereoquímicamente hablando, y ya después se dan otro tipo de reacciones. De hecho, el mecanismo de esta reacción es muy complejo comparado con otros, porque no es una simple adición únicamente, sino que se lleva a cabo en varias etapas. Nos da entonces un alcohol anti-Markovnikov, es decir, el OH al menos sustituido, y eso lo podemos comprobar con la fórmula C8H16O, que sugiere un grado de insaturación que corresponde al ciclo, y el oxígeno que está ahí del alcohol. Esto lo podemos comprobar además, el compuesto E se puede comprobar además con esta reacción que tenemos aquí de CaE. Dice que agregamos cloruro de tionilo, SOCl2, en piridina. Y esta reacción es muy común para nosotros pasar de alcoholes a aluros de alquilo. Si nosotros queremos convertir un alcohol primario o secundario a un aluro de alquilo, utilizamos cloruro de tionilo si queremos poner cloro, o tribromuro de fósforo si nosotros queremos bromar. El mecanismo tampoco es tan sencillo como decir que se sustituye el OH por el cloro, pero para fines prácticos podemos decir eso, que el OH está sustituido por cloro en esta reacción, y pues es una doble comprobación de este producto, porque tenemos dos reacciones que apuntan aquí, tanto C como el compuesto original, y acabamos de comprobar que habíamos escrito correctamente el compuesto E. Y esto sucede muchas veces en algunos esquemas. Es de hecho como interesante o divertido o no sé, emocionante, excitante, cuando te das cuenta que sí lo hiciste bien, porque lo confirmas con más información, en este caso con una reacción, o bien con la fórmula molecular del compuesto, con algunos otros datos como que te pueden dar propiedades físicas u otras cosas, ¿no? O cuando ese mismo compuesto reacciona con algo más y después te das cuenta que estabas en lo correcto. Bien, este alcohol que es C, ahora le agregamos clorocromato de piridinio. Recordemos que normalmente se abrevia así. Es muy raro que nos ponga la estructura taquigráfica del compuesto y mucho menos la molecular. Siempre se acostumbra a poner para muchos compuestos algunas siglas que nos señalen que se trata de ese compuesto. Un ejemplo muy claro es este de acá que tenemos abajo, el THF, el tetrahidrofurano, o el PCC, clorocromato de piridinio. Agregamos clorocromato de piridinio en diclorometano, CH2Cl2, y lo que nos da es un compuesto D de fórmula C8H14O. Sigue manteniendo el oxígeno, pero hay dos hidrógenos menos, lo que nos sugiere que se formó un doble enlace porque se perdieron dos hidrógenos, y ese doble enlace tiene que ser carbono-oxígeno, porque además esta reacción permite oxidar tanto alcoholes primarios como alcoholes secundarios. Los alcoholes primarios se nos van a aldehídos, los alcoholes secundarios, como en este caso, se van a cetonas. Y este es el caso: oxidar un alcohol secundario con PCC nos produce una cetona, que además cumple con esta fórmula molecular que tenemos por aquí. Luego por acá tenemos E, que le agregamos zinc y nos da F, C8H15ZNCl. Esta yo creo que es muy obvia porque en la fórmula hay zinc, por lo tanto lo único que puede suceder es que el zinc se haya metido. Además, los carbonos, hidrógenos y cloros se mantienen en número. Lo único que pasó es que el zinc se metió por ahí, y repito, tampoco es como que el mecanismo sea así de sencillo, pero para fines prácticos podemos decir simplemente que el zinc se interpuso entre el carbono y el cloro y nos dio un compuesto de carácter organometálico, un alquil zinc en este caso, que es algo muy similar a lo que sucede en la formación del reactivo de Grignard. Recordemos que el reactivo de Grignard tenemos un haluro de alquilo, le agregamos magnesio en éter
y nos forma el alquil magnesio, que se conoce como reactivo de Grignard. En este caso no agregamos magnesio sino zinc, pero es algo muy similar. Recuerden que hay muchos metales que podemos usar aquí, como el litio o, o el zinc o el magnesio, ¿no? O hay compuestos con cobre, etcétera. Ya tenemos este compuesto que además cumple con la fórmula molecular, y finalmente acá tenemos el alqueno al cual le agregamos ozono seguido de peróxido de hidrógeno. Recordemos que cuando a un alqueno o a un alquino le agregamos ozono, esa reacción se conoce como ozonólisis y es la primera etapa. Se forma un ozónido y para eliminar ese ozónido podemos oxidarlo o reducirlo dependiendo que agreguemos en etapa 2. Si en etapa 2 agregamos un agente reductor como zinc, o como o podríamos agregar dimetil sulfuro, pues entonces nosotros vamos a reducir el compuesto. Pero si agregamos un oxidante como el peróxido de hidrógeno, que es el más común, pues entonces vamos a oxidar lo que se pueda oxidar, que en este caso sería el aldehído, hasta un ácido carboxílico. En el caso de las cetonas da igual. Para entender más esta reacción, también les voy a dejar el link de un video donde les explico la reacción de ozonólisis para que entendamos un poco más qué sucede aquí. Y si no, pues aquí brevemente se los explico. Esta reacción para alquenos nos va a dar carbonilos, compuestos carbonílicos, aldehídos o cetonas, o ácidos carboxílicos si utilizamos peróxido de hidrógeno. Y este es el caso. En la reacción lo que sucede es la ruptura del doble enlace y nos da dos compuestos que en lugar de tener doble enlace a carbono, porque el compuesto ya se rompió, va a tener doble enlace a oxígeno. Pero si el compuesto forma un aldehído y tenemos la presencia de peróxido en el paso 2, entonces este aldehído se va a oxidar hasta el ácido carboxílico correspondiente, como es el caso. B tiene dos carbonos, por lo tanto tiene que ser forzosamente el de acá arriba, y como estamos agregando peróxido no se va a formar el etanal, sino el ácido acético, que sería este, y que además cumple con la fórmula, tiene dos oxígenos, cuatro hidrógenos, dos carbonos. Y finalmente A debe ser la otra parte que tenemos acá, que sería esto de aquí. Ahí está el metilo, ahí está un tanto inclinado, y por acá tenemos doble enlace que lo va a tener a oxígeno. ¿Por qué? Porque se rompe el doble enlace y se agregan oxígenos en ambos carbonos, como es el caso de acá, pero como aquí es una cetona ya no puede oxidarse más, por lo menos no con peróxido de hidrógeno, y se queda en cetona. Pero B sí se oxida hasta ácido carboxílico porque usamos peróxido en esta ruptura con ozono. Les repito, para aprender un poco más sobre esta reacción les voy a dejar el link aquí en la descripción para que por allí lo chequen. Entonces ya acabamos con las reacciones. Este fue otro ejemplo de esquema de reacción que vienen mucho en libros. Los profesores les gusta muchas veces poner estos esquemas porque ponen en práctica muchas reacciones y ponen en práctica también muchos conceptos como el fórmula molecular, grados de insaturación, etc. Espero que este video les haya sido útil, que les haya gustado, que hayan aprendido. Si tienen algún comentario pueden dejarlo. Los invito, como siempre, a suscribirse al canal, a darle me gusta y a compartirlo con sus amigos. Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos.